buenas tardes, estimados profesionales de la seguridad, colegas, amigos, escoltas y todos los que nos dedicamos al negocio de la seguridad privada. Sean bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Víctor Aguirre. El día de hoy estamos de manteles largos. La verdad es que me pasé casi 2 semanas mandándole cartas todos los días porque tenía que estar en este espacio. Y es una gran personalidad. Es alguien que es conocido ya en el medio, por supuesto. Es alguien que ha tenido muchas aportaciones al sector de seguridad privada y es alguien a quien yo admiro y respeto y que le doy la más cordial de las bienvenidas a mi teniente coronel, el ingeniero industrial Javier Moscardo Manríquez. Ya lo deben conocer. Bienvenido, mi teniente coronel. Muchísimo gusto. Qué gusto estar con ustedes ahora. No, pues qué bueno que estás aquí dedicándonos este espacio, que es importante. Eres bienvenido, hombre. Muchísimas gracias. Ya lo sé, con todos los compañeros igual. Muchas gracias. Y quiero decirles que es un tema el que nos viene a contar, porque no saben todo lo que sabe. Uno es ingeniero industrial, teniente coronel ingeniero industrial, por supuesto, proveniente de la Escuela Militar de Ingenieros, que llevamos muchas cosas en común. De ahí la granadita. Yo soy... La especialidad en el ejército fue en materiales de guerra, en donde nos dedicamos al mantenimiento y abastecimiento del armamento y municiones de nuestro ejército mexicano, y bueno, pero a un nivel. Y ellos están en el departamento de la industria militar, están prácticamente en todos lados y son de los grandes orgullos de las instituciones como el Colegio Militar, la Escuela Militar de Ingenieros, como la Escuela Médico Militar y todas estas escuelas que tiene o colegios que tiene nuestro ejército mexicano y Fuerza Aérea. En lo personal, he tenido el gusto de platicar con él y de ahí nace la idea de poderlo traer, porque traemos conflictos ideológicos y tenemos confusiones en cuanto a lo que hoy decimos la guerra de Israel con Palestina, hablamos de la guerra de Ucrania, escuchamos hablar al trompas de Donald Trump, perdón, pero no merece mi respeto este tipo, que habla de que pues vamos a ser los narcotraficantes y los vamos a invadir. Y ahora ya por ahí el gobernador de Florida y a alguna otra persona ya le agarró la escuelita, que quién va a pagar el muro, que dice, ¿quién va a pagar el muro? Y todo México. La verdad es que a nadie nos gusta que nos quieran hacer menos y menos un líder de una nación que fue presidente y se quiere reelegir. Sin embargo, viene ahí la duda y que hoy nos va a quedar en blanco y negro. El por qué no o qué tan fácil es para ellos el decir, pues ya te voy a hacer que seas terrorista, cuando ni siquiera Hamas, el grupo Hamas es terrorismo. Voy a leer el currículum para que vean el nivel que tiene mi teniente coronel, que yo le digo mi antigüedad, porque somos de materiales de guerra, hombre. De verdad, muchas gracias. Y para que lo vayan viendo, porque él estuvo trabajando prácticamente también para la ONU y es de los pocos especialistas en México que saben tanto de leyes o del marco jurídico que se da a nivel internacional, como las particularidades del terrorismo, de las insurgencias o de los grupos armados, y qué es lo que está sucediendo el día de hoy. Hoy te va a quedar en blanco y negro porque yo no he visto una entrevista más que siempre los mismos tratando de opinar lo mismo, y hoy traemos pues a alguien que realmente lo sabe. Y escucha un poco de su semblanza. Hay más hojas, pero me voy si me lo permites, a leer no lo más importante porque todo lo es, pero tratar de resumirlo. Es egresado, es teniente coronel, ingeniero industrial del Ejército Mexicano, egresado de la Escuela Militar de Ingenieros con el título de ingeniero industrial militar con especialidad en ingeniería mecánica. Muy respetados los ingenieros militares, sí, sin duda. Ha realizado diversos cursos nacionales y en el extranjero en seguridad física, industrial, radiología, química, química biológica, nuclear, terrorismo, así como el manejo y desactivación de explosivos y gestión de riesgos, habiéndose certificado como especialista en seguridad radiológica, que ya nos tendrás que hablar de ello, antigüedad, investigador forense en incendios, explosiones y explosivos, así como en seguridad en la industria petrolera.
Aquí vienen algunas. Y ADC, RIXPAS, que nos lo tiene que explicar, H2S y atmósferas peligrosas. Y diversas capacitaciones en American Society for Industrial of Security, es decir, ASIS, en este caso, capítulo México, referentes a la industria de la seguridad privada. Va de lo general, de lo nacional, ahora también en la parte de seguridad privada. En el ámbito internacional, participó como miembro de la delegación o de las delegaciones diplomáticas mexicanas para los organismos internacionales de la ONU, referentes a la prohibición de armas químicas en Latinoamérica y el Caribe, la prohibición del desarrollo, la producción y almacenamiento de armas bacteriológicas, toxínicas y la cumbre internacional sobre la prevención y atención de riesgos globales y a la no proliferación de armas nucleares, así como en diversos cursos sobre terrorismo internacional y emergencias provocadas por agentes químicos, biológicos, radiológicos, nucleares y explosivos realizados en organismos internacionales. Es miembro del Comité Especializado en Alto Nivel de Materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacionales, que se llama CANDESTI, como autoridad nacional en materia, participando en ejercicios estratégicos sobre manejo de consecuencias de armas de destrucción masiva en el ámbito nacional e internacional. Cargos profesionales que ha desempeñó diversos cargos profesionales en las áreas de seguridad nacional, producción de armamento, administración de laboratorios, mantenimiento industrial, hospitalario y capacitación en dependencias militares, habiendo fungido como jefe del grupo contraterrorismo del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Colaboró en el Estado de Nuevo León como subdirector de emergencias y de protección civil, participó en el Consejo Consultivo Nacional en materia de normatividad en seguridad de la industria de economía, fue postulado como asesor en seguridad en materia de explosivos para la Organización Internacional de Aviación Civil y para asistir al secretario general de la ONU en el examen e investigación de actividades relacionadas con químicos, biológicos y tóxicos. Y continúa. Ha estado en trabajos y proyectos, por supuesto, a nivel internacional, y para no comer más tiempo en su currículum, con todo respeto, comandante, les quiero comentar que recientemente, de hecho, no más de 15 días, me mandó unas fotografías donde pues lo vemos así como en la película, los que desactivan bombas con el traje, que nos va a explicar que pesaba 25 kilos, ya todo sudado, y son de los que van y desactivan bombas. Déjenme decirles que en el servicio de materiales de guerra, que es un servicio que es parte del ejército mexicano, pues nosotros nos congratulamos de decir que somos los únicos que están permitidos al desarme total de cualquier arma del ejército. Somos los únicos que lo permite, y los especialistas en armamento y municiones. Sin embargo, la parte de la ingeniería militar y la especialización que él tiene, yo creo que esto lo hemos visto pues ni en películas. El carácter y el punto de la especialización de tal, pues estamos hablando ya de las nuevas guerras, de las nuevas tendencias en cuanto, incluso en la Segunda Guerra Mundial, que decían, o el día de hoy en este enfrentamiento, llamémosle, con Israel, con este grupo Hamas, que están tirando bombas de racimo, que quiero que nos explique también. Y pues no quiero yo quitarle más tiempo, porque de verdad es oro lo que nos va a poder compartir para tener, como dice por ahí el sensei Rubén Fajardo, hay que saber mucho de poco y poco de mucho. Entonces yo creo que aprovechemos su tiempo que nos está dedicando para compartirnos toda esta parte, y si no tienes inconveniente que comencemos. ¿Cómo estuvo ese curso? Digo, a nosotros te comentaba que a mí me tocó estar en artillería, y cuando toreaban con el obucero,
105, pues teníamos que ir en las prácticas a aquellos que no detonaron con nuestra pala y en aquel entonces con nuestra gasolina y la madera a desenterrarlo con el riesgo que existe y ha ido evolucionando, ¿no? Hoy ya no son las mismas prácticas, hablo de un ejército mexicano de los años 80, 90, pero pues ya hay nuevas generaciones con más técnicas. ¿Cómo sucedió? ¿Qué fue? ¿De qué se trató? Platícanos, antigüedad, Mira, por favor. antes que nada, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Realmente le platicaba que hay cosas que pues no son muy públicas y se conocen, pero están en internet y en muchos lados. Hay una asociación internacional de técnicos en explosivos, que se llama IAPTI, está en la página de internet, existe, y engloba en todo el mundo a los especialistas que de alguna manera tienen relación con los explosivos, tanto en la parte de analistas, desactivadores, los mismos que se conocen los desactivadores, hasta los mismos controladores de perro de los K9, Ok. en la parte técnica, todo relacionado con los explosivos. Es internacional la asociación. Hay un capítulo en México. En Sí. México tenemos un capítulo, pero ahora fue la oportunidad que tuvimos que por primera vez en México se realizó la reunión internacional. Bravo. Entonces vinieron de muchos países y tuvimos oportunidad de disfrutar durante 3 días el compartir conocimientos con diferentes compañeros y con sus experiencias, con los compañeros de otras dependencias del Estado, ¿sí? de las policías de los estados, de las Fuerzas Armadas y de todo, para poder establecer que somos una hermandad que trabajamos juntos y apoyando a los recursos técnicos y documentales que nos da la asociación internacional que se llama IAPTI. Ok. ¿Y qué nuevas tecnologías hay? Digo, te platicaba de eso, de lo de artillería, decía uno, pues iba uno sin nada, ¿no? Hoy, bueno, pues ya vemos en las películas los propios robots, la parte canina, el que haya menor riesgo. Sin embargo, tiene que ver de alguna u otra forma la intervención humana para determinar el tipo de explosivo y la dimensión que este llega a tener. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Sí, ya hay avances que no vemos y hay ya empresas mexicanas que están apoyando al desarrollo en México de ese tipo de actividades a través de nuevas tecnologías y muchísimas tecnologías, sobre todo los nuevos trajes. Me acuerdo, comentábamos que el traje que yo usé hace 28 años no tiene nada que ver con el traje de ahora, que es mucho más ligero, más hábil, tiene muchas facilidades. ¿Cuánto pesaba aquel? Híjole, aquel pesaba 30 y tantos kilos, cerca de 40 kilos, pero llevaba las cosas pegadas para poder trabajar. Un cable para la comunicación porque era inalámbrica, una pijama con agua para poder enfriar, que se calentaba el agua y luego ya no enfriaba. No tenía sistema de ventilación. Llevabas el bote del agua, 4 litros en una pierna. Y ahorita es extremadamente mucho más ligero, más flexible. Por ejemplo, no te puedes agachar. Ahorita ya el sistema de protección frontal se puede uno inclinar, agachar y usarlo para poder trabajar. Tiene sistemas de ventilación ya muy centrales y que hacen la actividad más cómoda, más ligero, mayor protección. Tienen protección. Antes se centraba mucho la protección en el frente, ahorita ya tienen protección en la espalda. La manera de podérselo quitar de emergencia era también más complicada. Ahorita el quitarlo de emergencia, ponérselo y quitárselo es mucho más sencillo, ese es por la parte de los trajes. De ahí en fuera, analizadores químicos, equipos de rayos X que antiguamente eran casi los equipos, el más grande era el equipo de laboratorio de rayos X, ¿no? Para poder tomar la radiografía del artefacto del paquete sospechoso. Y ahora no, ahora ya tienen posibilidad de análisis. Antes era con la radiografía en normal, el físico, analizar cómo estaba compuesto el aparato. Y ahorita tiene filtros, tiene manera de poder determinar qué tipo posible de sustancia es la que contiene, hacer diferentes profundidades, y todo a partir de la imagen, de tal manera que el técnico en explosivos tiene mayores herramientas para poder dilucidar cuál va a ser la estrategia que va a llevar entre los componentes que lleva esos equipos de rayos X, que son los más modernos. Hay detectores químicos, que son laboratorios pequeños que ya se puede saber el conocimiento de la sustancia, si es que lo tiene, por dónde están puestos. Juegos de herramientas. Hay un juego que se llama de cuerdas y ganchos. Sí. Que era un monstruo, o sea, era un bailiz grandísimo. Ahorita ya está acomodado con ciertos dispositivos que antes tenías que acomodarte para imaginarte cómo arreglar una puerta, ¿no? Ahora ya viene un dispositivo para puertas.
Antes era acomodarse para una esquina y dar la vuelta, ahora ya viene el dispositivo de desarme de esquina. O sea, ya vienen Más más específicos. específicos hechos y obviamente se ha reducido el tamaño y el peso de una manera significativa. Y los juegos de herramientas ya son tan especiales que ya tienen diferentes maneras de poder actuar con respecto a los artefactos y ya no es el juego de herramientas común, que en algún momento era el juego de herramientas de un mecánico o un electricista, ya hay herramientas diferentes. Y en el último de los casos, el entrenamiento de los perros, porque el perro es el K9 es la vida de una persona que trabaja con esto, porque él es el actor inicial o es el comprobador de la amenaza que se tiene. Sí. Entonces, pero es un compañero también el perro. Caray, Entonces, hombre, sí. vieron los compañeros de K9 maneras de poder entrenar, pero también maneras de poder trabajar con ellos para poder que el explosivo tuviera drogas. Y el perro lo huele y pues se contamina con la droga. Y hay ciertos químicos y cierta manera de tratar y cierta manera de trabajar con el canino para poderlo ayudar en ese tipo de cosas cuando existe una presencia de alguna droga en el paquete sospechoso que está revisando y que puede hacerle daño al animal. Yo no sabía cargarlo, me enseñaron a cargar un perro que en la idea se carga aquí en el hombro como costal. Le digo, nunca he visto un perro cómo se cargaba. Y sobre todo de ese tamaño, bueno, en esas condiciones que son un poquito más grandecitos. ¿Qué razas ustedes están utilizando? ¿Malinois? Ese es otro de los tabús que pude romper. Tal vez en las estructuras y por qué criaderos se usan cierto tipo de raza. Por ejemplo, aquí en México pues, se usa mucho el pastor belga para algunas cosas, para explosivos. Casi todos los que tenemos es pastor belga. Pero los caninos que trajeron los compañeros extranjeros eran perros común y corriente, o sea, una raza específica, ¿no? Es más, hasta eran casi perros de casa. Perros raros así preciosos, que no eran de eso, pero con la capacidad de poderlos entrenar por sus características que ven los entrenadores que son súper. Aquí tenemos entrenadores maravillosos, o sea, tenemos entrenadores fantásticos de perros que verdaderamente hemos sorprendido de la posibilidad de cómo lo pueden hacer con diferentes tipos de canes para diferentes cosas. ¿Ejército mexicano estamos hablando? Ejército mexicano y el Ejército mexicano, como nada más atiende a nuestras Fuerzas Armadas, al Ejército y Fuerza Aérea, hay un criadero de perros que los preparan y demás cosas, pero también hay compañeros de los policías y tanto estatales como de la ciudad, que requieren de ese servicio. Entonces hay privados tanto de la ciudad privada de muy buen nivel. Por ejemplo, hay una certificación de la Asociación de Técnicos en Explosivos, tiene la posibilidad de certificar técnicos en explosivos. En México tenemos técnicos certificados internacionalmente a través de la asociación y también a los entrenadores y manejadores de perros, también por la asociación. Entonces también tenemos en México ese tipo de personal capacitado certificado por la Asociación Internacional. Entonces existe toda una estructura que tiene el apoyo para poder tener esas amenazas en ese orden. Hablando de estructura, ¿es obligación o debe estar dentro de cada institución policíaca o de fuerzas del orden? Debe haber alguien, por ejemplo, en la Ciudad de México, que bueno, aquí sin duda en cada delegación hay un traje y hay gente, o ¿cuántos hay? Digo, para tener una idea de... Ahora sí que hay bueno, los conozco, pero no te puedo decir cuántos son, pero por ejemplo está el Grupo Zorros, que es el grupo por autonomía de la Ciudad de México. Existen en Michoacán, que se conozco, existen algunos en Guanajuato, que son grupos que son del Estado, son estatales y los han desarrollado los estados. Entonces, ese es la ruta que siguen los estados que tienen ese tipo de amenazas, que quieren desarrollar la posibilidad de actuar y que tienen el modo de poder hacer ese tipo de equipos. En ese tipo de equipos, en la mayoría hay personal que fue compañero de nosotros y que está formando a las nuevas generaciones. De hecho, aquí, bueno, tenemos directores de seguridad corporativa y de empresas que cuando llega a haber la detección de algún artefacto, o no artefacto, un paquete sospechoso. Algo que sea sospechoso, lo que hace es hablar a las autoridades. Hay ciertos protocolos, saben de lo que estamos hablando, en donde dicen, bueno, pues vamos a sacar a la gente, no vamos a levantar nada, vamos a proteger el área, y ya que lleguen las autoridades, que son los expertos en desactivación, ¿no? Que llegan con su traje y todo ello, o antes dictaminan y ven si eso no es, ¿no?
con los K9 o a través de la propia experiencia o tecnología que se está utilizando. Bueno, se usan dos tipos de traje, que es lo que hay un traje más completo, que es el traje para hacer la labor de intervención, y hay un traje más ligero, que son para hacer la búsqueda o para poder hacer la búsqueda, por ejemplo, de minas en desminado y demás. Hay un traje ligero para poderlo trabajar, que la posibilidad de poder trabajar con ellos es la diferencia de tiempo. O sea, el tiempo con uno más pesado y uno más ligero tiene posibilidad de búsqueda con uno más ligero. Entonces hay esas posibilidades de los dos tipos de traje. Ya cuando el técnico en explosivos va a intervenir, que ya se confirmó la presencia de la sustancia, ya usa el traje de desactivador para poder hacer los trabajos, que es mucho más resistente que el traje de búsqueda. Y con todos los protocolos, ¿no? Ya de decir, vamos a evacuar el área, que no haya nada, porque no sabemos la dimensión que esto pueda llegar a tener. Sí. Pero yo creo que también lo más destacable, y que es algo, porque muchas veces estamos sobre Hollywood, pero que es algo de verdad que hay que destacar el valor. Y yo te estoy hablando de cuando era lo de artillería, pero aún así digo, por el espíritu de cuerpo que uno tiene, el decir, pues hay que ir a desenterrar una bomba que tiene una granada de Obucero 105 que se puede explotar en ese momento, pues la verdad hay que tener mucha convicción. Yo recuerdo que cuando estuve en artillería, íbamos y había uno que decía, no, sabes que yo tengo mi familia. Le digo, a ver, aquí todos tenemos familia, pero sobre todo tenemos una obligación y una responsabilidad. Y esto puede ir a detonar con campesinos, porque vamos a tirar fuego real en campo abierto. Entonces, yo recuerdo que ya nos agarraba la noche y pues nuestra maderita, el aceite, las palas y a ver, aquí está, porque teníamos que estar a tanto de él y el valor que se requiere. Ahora, esa es una. Dos, me acuerdo cuando nos graduamos, los MGs, que fue allá en San Miguel de los Jagüeyes, que nos llevaban, a mí me tocó ir a explotar un puente con TNT, que el TNT de hecho lo prendes así, se está derritiendo, no pasa nada, no explota. Sin embargo, pues ahí teníamos la pinza de minador, el estopín, todo, ¿cómo se llama? El explosor de mano, y que había uno que meterlo y los cables. O sea, de verdad, eso es mi respeto y saludos a todos los de MG y los ingenieros militares. Eso es algo que no todos lo hacen, de verdad. Es el espíritu de cuerpo de decir, pues nosotros somos los especialistas, ¿no? Sí. Ahora, estos trajes que están utilizando dicen, no, pues llevan el traje. No, el golpe... si alguien ha estado en prácticas de tiro, no, en algún evento en donde los artilleros alan sus cañones, los 21 cañonazos cuando viene alguien, ustedes pueden ver cómo se siembra el piso, o sea, el impacto de la ola, ¿cómo se le llama esta ola? Sí, la onda de impacto. La onda de impacto, uno... De verdad, yo de mi oído derecho es el que menos escucho, y eso por artillería, sí. Y por ser MG, ¿no? Que estás con las armas. Pero en el caso de ellos, no crean que ya explotó y todavía llegas y te peinas. No, hombre. O sea, el impacto es muy fuerte. En el caso del TNT, que es trinitotolueno, pues a mí ahí puedes perder la vida, o con las propias granadas de mano. Yo me acuerdo que fuimos a tirar, y uno de mi antigüedad, estamos en posición, y se le ocurre limpiarse la mano, pero ya hubo la espoleta que había sido abierta y el estopín, que tiene uno de 3.5 a 5 segundos para que detone, pues lo alcanzan a aventar, pero ahí puedes perder la vida. Sí. Eso es todo lo que hay detrás de un uniforme, ojo, porque de verdad somos forjados en la lumbre y con pólvora y con estos riesgos. Se los comento. Bueno, el problema, la diferencia que hay, que es la que luego consideramos como militares, es que cuando tenemos un artefacto de nosotros, un artefacto militar, el artefacto militar se conoce, sabemos sus partes, sabemos el componente del explosivo, tenemos herramienta específica para ese artefacto, para esa granada. Sí. Lo que está pasando ahorita con los artefactos explosivos improvisados es que no lo conocemos. Puede ser desde una muñeca, una caja de herramientas, un tubo, cualquier cosa, y adentro no tiene ningún explosivo conocido. Desde puede tener algún explosivo orgánico con azúcar, con diésel, con alguna cosa, y lo peor de todo es que lo consideramos que tiene trampas.
Entonces una trampa para poder extraer un artefacto explosivo es detonado por la víctima, detonado por tiempo. Entonces ese tipo de trampas son las que una persona tiene que considerar su existencia antes de poderse enfrentar a él. Por eso el cable rojo y el cable verde no son... Eso es de película, ¿estás de acuerdo? Ese ya no existe. No. Ese ya no existe. No, la verdad es que Y a son final de trabajos, cuentas perdón. hasta vía telefónica, eso es ya lo de hoy, Sí. y no sabemos cuál es el impacto que pueda llegar a tener, Es por más, eso la importancia de la verificación humana, ¿no? En el equipo ya se incluyen los jammers, que de acuerdo a la legislación nacional, no cualquiera puede tener un inhibidor. Entonces hay una estructura legal para poder hacer que una institución tenga ese tipo de material como inhibidores para poder bloquear las señales porque el agresor puede detonar el artefacto en China una llamada y lo detona de este lado, vamos, en cualquier lado una llamada telefónica. Y esa es la estructura nacional que ha hecho para poder tener ese tipo de artefactos para las instituciones que se dedican a eso. Sí, estamos incluso hablando de que es la variación de electricidad lo que lo pueda, es un detonante, ¿no? A final de cuentas. Hay de movimiento, Como hay es de el de presencia. explosor de mano, como puede ser la variación que pueda tener una corriente en tal. Entonces, Sí. las posibilidades son muchas. Y el iniciador puede ser hasta un foco de Navidad, puede ser un tubito de mercurio. Ese es el parte del entrenamiento, el conocer los diferentes tipos en que se puede accionar y pensar cómo pensaría el agresor que puede utilizar ese tipo de artefacto. Que en el nombre técnico de esos son artefactos explosivos improvisados. O sea, los que no tienen una manufactura y que son eventualmente hechos de muchas cosas, ¿no? ¿Y qué es la diferencia, como tú dices, para las granadas de mano, las granadas de mortero, Esa es de la gran bucero? diferencia. Sabemos qué es lo que hay, pero en estos dicen, no, es químicos, que es tu No especialidad. sabes, ajá. Es decir, tú te metes a un Oxxo y agarras y te puedes armar una bomba. Hay hay muchas posibilidades, hay muchas maneras de hacerlo la gran ventaja que tenemos aquí en México, pues que tenemos mucha pirotecnia, entonces en muchos poblados se fabrica pólvora y la pólvora tiene diferentes maneras de poderlo hacer. Hay elementos químicos que reaccionan con el agua, hay elementos químicos que tienen un tiempo para poderse iniciar. Hay muchas cosas y muchas cosas son de la casa, por eso se llaman improvisados. Puede ser, diésel, azúcar, nitrato de amonio, que es el fertilizante y muchas cosas de ese estilo. Entonces, esa es la diferencia de poder trabajar un artefacto explosivo improvisado, que puede ser cualquier cosa, a un elemento, un arma militar que está plenamente conocida y hay manera de poderlo trabajar. Sin quitarle el riesgo, pero hay más elementos porque ya la conoces. Ya sabes cómo es un obusero, ya sabes cómo es una granada de mortero, ya sabes cómo es una granada de fusil. Sí, no, ya hay herramientas, ya hay el explosor, ya la granada de minador, ya hay muchas cosas. Y pues aquí es a hacer la estrategia, con respecto a los protocolos, para poder seguir el seguimiento del paquete sospechoso. Nada fácil, tú sí te avientas por supuesto, y esto es especialización. Ya de tiempo. Dicen, entrale, pues sí le entramos. Que no es el único riesgo el impacto, la onda de impacto, sino también para efectos de tal, aunque suene hollywoodense, si alguien va a desactivar esa bomba, lo que van a hacer es dispararte, que es la protección que ahora viene también por la espalda. Sí. Es que se considera siempre en el protocolo de que el agresor está ahí o el agresor está viendo. Entonces, hay protocolos para hacer la protección alrededor, de cierta distancia, con respecto a ciertas cosas, vienen unas estructuras, pero más que nada la protección es a través tanto del traje como de los dispositivos que se manejan de seguridad, de accedencia, los observadores, los tiradores selectos y todo que se pone alrededor para poder trabajar la operación, ¿no? Y la distancia, como se tienen... Ahora, por ejemplo, tienen los nuevos equipos, tienen una cosa que es la protección de toda esta parte del centro, sí. Porque realmente la onda explosiva lo que hace es que te quita la cabeza. Entra la onda explosiva aquí y vuela la cabeza del desactivador, entonces ahorita actualmente, antes sí era muy, muy estorbosa, ahorita ya es mucho más frágil y poderla trabajar con mayor protección, ese tipo de ajustes en el cuello. Y ya no quitan la vista, por ejemplo, para poderlo trabajar. Los trabajos duran mucho tiempo de un desactivador, no es no es hollywoodesco así como la pinza de derecha y de izquierda. Hay trabajos de 18 horas, de 20 horas de trabajo y el casco tiene actualmente ya sistemas de ventilación que protegen la vista para que no se empañe, para tener luz, para tener iluminación, Sí, para poder además, tener comunicación
comunicación segura, porque antes se usaba el cable porque no se podía tener comunicación inalámbrica porque podía ser un iniciador. Ahorita ya hay sistemas de comunicación seguro que ya no hay que llevar el cable. Hay llevar ese rollo de cable aquí en la pierna. No, y que eso te expone, a final de cuentas, son corrientes y está trabajando bajo ondas, ¿no? Sí. ¿Y te acuerdas? Yo recuerdo cuando tú también estuviste de guardia en prevención, Sí, es así. que así, ¿no? En los puestos teníamos el que se le daba vueltecitas para comunicarnos a la guardia en prevención. Muy Ya, rústicos, ¿no? Ya lo viste, pero ¿te acuerdas ya de la todavía? segunda, ya hasta pena me da mencionarlo. Todavía Se nos acabó el tiempo de la primera parte, pero bueno, solo para cerrar, el único incidente que tuvimos fue cuando fue la explosión del edificio de IBM. Eso es lo que más destacable que pudiéramos tener en cuanto a la explosión de una bomba. ¿Te acuerdas de este? Bueno, no, de este sí, caso? pero hay muchísimos. Es más, la Defensa Nacional ha tenido en las conferencias todos los eventos que han existido. Vamos, no solo aquí en la ciudad, sino en muchos lados, de muchos tipos diferentes de explosiones. Hubo un tiempo que fueron en Michoacán diferentes, muy amplias para personas. Hace mucho tiempo hubo una ráfaga de carros bomba en los 17, Sí. ¿de qué es? 15, 17, por ahí así, que fueron 5 o 6. El último día me tocó ahí por Tula, pero hay una gran gama, vamos. Y en aumento, ¿no? Y en aumento. Fuera de los drones. Por eso han incrementado los cuerpos de seguridad, la posibilidad de trabajo. Además, los antidrones, ahí en el Congreso se presentaron varios tipos de manera de poder inhibir la actuación de los drones. Recientemente, de hecho, estuvimos con la visita de un colega en donde nos hablaba de prácticamente ya no es el antidrón uno por si te llegan 10, 15. Tienen enjambre, ya se hace lo que le llaman en Israel el escudo de... Es un escudo donde pueden llegar 30 y hasta de 2 kilómetros, los va a desinhibir, te va a avisar y los vas tú a poder inhibir, ¿no? Y eventos, bueno, el de Michoacán, ¿te acuerdas que ya pusieron minas, si es el término? Corrígeme, por Bueno, favor. el término de todos, nada más hay dos, para que no nos confundamos. Hay artículos militares, que son armas hechas para la guerra. Sí. Todo lo que vimos de bombas, granadas, obuseros, granadas de obuseros y todo, que son de fabricación. Un arma, la característica principal de un arma es que sea segura para el que la usa. Y el otro, todo aquello que no sea eso, es un artefacto explosivo improvisado, que es mucho más grande el espectro que otra cosa. Entonces, a veces le dicen mina para que el medio de comunicación lo relacione con algo que la gente ve en común en una película que es en el piso de la mina. Pero realmente el nombre de todos es artefacto explosivo improvisado, independientemente del uso. Le ponen a veces mina o mortero o cañón para que el público pueda relacionarlo con la función que tiene. Pero realmente un tubo que aviente una bola explosiva parece, o sea, tiene la forma de un cañón, pero todo junto es un artefacto explosivo improvisado con su vector, que es el que vectores se llama la manera en que el que los usa, el que los avienta son los vectores, y la parte de todo el artefacto armado es el artefacto explosivo improvisado. Es más, hasta el famoso carro bomba que ponen carro bomba por todo, ¿no? El carro bomba es cuando el carro, todo ello tiene manera de poder accionar el artefacto. Y aparte es un carro que tiene explosivos adentro que explota, vamos. Hay muchas cosas que uno ignora y organizaciones que tienen muchos años y que decimos, pues no, y solamente de Hollywood es que medio tenemos la idea a estos ingenieros químicos haciendo, dices, no, la verdad es que para hacer una bomba, como le dijo mi teniente coronel, hay ciertas cosas que tú mismo puedes hacerlos de manera casera y que esto pueda, por supuesto no te invito a eso, pero para que tengas idea de que hay grupos que se dedican a hacer esto, que vamos a hablar de terrorismo. Y me gustaría, mi teniente coronel, nuevamente bienvenido, que pudiéramos para todos los mexicanos que dice Trump, oye, los vamos a declarar terroristas y vamos a entrar con nuestro DEA, CIA, FBI, a todos aquellos que les aplauden, que de verdad, yo siempre he dicho, y fíjate que tengo buenos amigos que han estado en instituciones, para ya no decir nombres, por respeto, que yo les digo, oye,
¿Por qué si todo va de aquí, que nos dicen a nosotros que echamos la culpa, por qué ustedes desde la frontera de México les llega hasta la frontera de Canadá y ustedes no agarran a nadie? ¿Qué pasa? Porque les llega por aire, mar y tierra y ustedes no pasa nada. Cuando ustedes son los de tecnología, los Rambos, ¿qué está sucediendo? La verdad, yo viví en algún tiempo en Nueva York, en el Bronx, ya hace algunos años, y ahí me tocaba ver la gente en las azoteas con la del FBI. Y agarraban a vendedores, a dealers, incluso undercovers o gente encubierta, para no hablar en inglés, que estábamos ahí en la calle y de repente llegaban, ya se identificaban, pues nosotros no tenemos nada. Cuando tú a los 15 o al mes de vivir en el Bronx, sabes en dónde te venden la coca, la mota, la piedra, la chacha, todo, hombre. Y dices, oye, pues ¿dónde está su CIA y su FBI, ICE y todo ello? La verdad es que es ridículo. Digo, con todo respeto a las instituciones que luego vienen aquí a enseñarnos, que yo creo que eso es muy bueno, yo creo que cualquier esfuerzo en capacitación es buena, pero también dejan mucho que decir. Por eso mi coraje cuando ese señor dice, los vamos a declarar terroristas. ¿Puede legislar dentro de un marco jurídico la presidencia de Estados Unidos decir, pues son terroristas y ahora tengo el derecho de ello? ¿Qué hay detrás de ese mito o de ese miedo o de esa amenaza por parte del gobierno de Estados Unidos? Bueno, es que hay que conocer diferentes formas. Para empezar, es muy diferente el terrorismo de la delincuencia organizada. No tienen relación, no hay nada que los vincule porque los son territoriales. Es muy, muy diferente. El término de ¿Cómo se define no terrorismo? existe. Fíjense, el punto ya separó delincuencia organizada, que es lo que nosotros tenemos, y terrorismo. Son diferentes. El marco legal del terrorismo en México y en el mundo es muy antiguo, muy antiguo. Empieza, no sé, desde el 57, a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se empiezan a hacer documentos y resoluciones para poder atender el fenómeno del terrorismo. No existe una definición oficial, no les digo Naciones Unidas, ninguna definición oficial del terrorismo. Ha hecho propuestas, dice, puede ser esto. Entonces, de ese esfuerzo que se fue realizando del terrorismo, en un inicio fue la creación de un comité para atender el terrorismo a través de Naciones Unidas y conocerlo y poner sus normas, que se empezó. Ya más cerca de este lado, se hizo una estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo. Esa estrategia global ya actúa con respecto a la posibilidad de poder involucrar a los estados. Esa estrategia tiene 4 pilares. Esos 4 pilares son para poder evitar, ver cómo se difunde, ver cómo se usa, ver cómo se trabaja y el respeto de los marcos legales. Entonces, en esa manera de ver esos 4 pilares en los que se soporta, las naciones son las que entran porque ya lo toma el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En términos globales en los trabajos de Naciones Unidas hay cosas de asamblea, hay cosas del Consejo de Seguridad y hay cosas de organismos alternos de Naciones Unidas. Okay. El organismo alterno la atiendes si eres miembro del organismo. De la asamblea, lo que te toca lo atiendes, pero del Consejo de Seguridad es obligación atenderlo y se hacen los tratados internacionales. Entonces, de acuerdo a nuestra estructura de leyes, que no me dejarán mentir los compañeros que saben de esto, los tratados internacionales están al nivel de la Constitución. Entonces, actualmente tenemos más de 30 tratados contra el terrorismo. Ya están hechos. Y están hechos desde hace mucho tiempo. Esos están marcados y... le platicaba a los compañeros, no hay nada secreto, toda la información es pública, o sea, está en la red, está en las resoluciones, están en internet, hombre. Están ahí. Ustedes tecleen la estrategia global contra el terrorismo nuclear, contra el terrorismo de Naciones Unidas y ahí aparece todo eso. Entonces se hace la estrategia en el mundo para poderla trabajar todos. Y en ese ínter empieza la formación contra el terrorismo, o sea, ver de dónde son sus recursos, cómo se usa, pero de los que afectan al mundo en forma global. Por eso ya se llama la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo. De esa Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, se tiene el avance ya cerca de los 2000 de una resolución muy específica, que es la Resolución 1540. La Resolución 1540 es el establecer que no es, primero era contra las personas que eran terroristas, pero tiene mucha manera de hacerlo, y ahora es contra evitar que los recursos le lleguen a los terroristas.
Entonces, en esa forma de evitar que los recursos de la Resolución 1540, es un comité, el Comité de Resolución 1540, y desde antes dicen, bueno, los países deben de tener una autoridad nacional. Aquí ya existía una autoridad nacional nombrada por el Estado desde antes. El primer comité se crea, pues yo creo que a través de los 60, por ahí así. Pero ya cuando sale la resolución para que dicen deben tener esa autoridad, se crea una autoridad nacional, que es lo que no conoce, que hay una autoridad nacional en México contra el terrorismo, que es el CANDESTI, es el Comité de Alto Nivel en materia de desarme, terrorismo y seguridad internacionales. Gobierno federal. Que no es una oficina, es un comité, o sea, se juntan varias dependencias para poder tratar alguna cosa como de un comité eso. de manejo de crisis, ¿no? Como un comité de manejo de crisis y se desintegra. La cabeza la tiene el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia. Okay. Es quien tiene la coordinación y la dirección. Perfecto. Pero de ahí en fuera hay personas hay dependencias que son las que son siempre las titulares y se pueden invitar a dependencias de acuerdo a lo que va a trabajar. Ahora, desmiénteme de algo. En un comité de manejo de crisis, como pueda ser este comité, las partes deben de ser, somos 7 o 8 compuestos por tal y un backup. Esta gente, al momento de tomar el cargo de la dependencia que vaya a ser parte de ese comité, debe ser entrenado. Eso es correcto, sí. ¿Verdad? Es igual que lo que estamos manejando en el caso de manejo de crisis o los comités de manejo de crisis corporativo. Así es. Nada más que a nivel gobierno. Ya lo estamos manejando y ya existe. Es decir, eso ya es parte de la estructura. Tiempo. Desde los 70s, entonces. El comité, el CANDESTI, no recuerdo bien, pero creo que es el 14, algo así. Bueno, ahorita no tengo bien dada la fecha, pero ese comité ya hay un decreto. Ustedes pueden buscar en internet el decreto de la creación del CANDESTI. Ahí viene cómo está formado, cómo se hace y todo. Es un decreto publicado. Y en ese decreto están todas las dependencias que trabajan en él. Y se hacen las acciones para poder seguir después el acomodo legal. Entonces dice, bueno, tienes que acomodar tu legislación para poder trabajar con esto. Pero como no lo conocemos, te vamos a dar unas guías, unas propuestas de lo que puede ser el terrorismo. Entonces, igual se hace una resolución, que tengo el número de la resolución. Alguna vez lo vimos en una clase, las resoluciones, que yo luego les paso la versión de resoluciones que está en internet. Y ahí viene, yo propongo que sea esto y esto y esto y esto. En México, por la forma de nuestra legislación, que el artículo 4 de la Constitución dice que tenemos que tener la conducta delictiva bien marcada para que te puedan juzgar con respecto a la acción que vas a realizar. Entonces, se escogieron varias propuestas y se creó un artículo en el Código Penal. 2 artículos en el Código Penal. Y en ese artículo del Código Penal se hace un delito penal federal, el terrorismo. Okay. A quien haga esto, con esto, y que ocurra esto para esto. Así. El qué, cómo, dónde, por qué y para qué está ahí puesto. Y hay uno que sigue, que es el terrorismo internacional, que es diferente. Nuestro terrorismo internacional de nuestro Código Penal son acciones que se planean en México para afectar a otro país. Ok. Bueno, pero cada quien acomodó su legislación en diferentes países. Que los que tenían ya la posibilidad de tener esos problemas, por ejemplo, en el caso que me comenta de los Estados Unidos, tienen 4 leyes, bueno, conozco en el momento que tienen 4 leyes, que es su código penal, que define el terrorismo, ellos sí lo definen de esa manera. Internamente tienen una de un terrorismo que es interno, el doméstico, por sus nacionales que hacen actos terroristas. Hay una que es el terrorismo internacional, que es cuando cuando un grupo externo afecta a los Estados Unidos. Y hay una que es la ley patriota, que es la otra ley que es la más conocida. En cuanto a la ley patriota, tiene una especificación ahora sí que una especificación muy especial, pero valga la redundancia. Está diseñada para darle el poder al presidente de los Estados Unidos con respecto a todos aquellos que están involucrados en el atentado del 11 de septiembre. Entonces, ese sí le da mangancha, pero tuvo que estar involucrado en el atentado del 11 de septiembre. ¿Sí? La internacional, sí podrías nombrar a un parte terrorista, pero tiene que pasar por el conducto de toda esa estructura legal, sí, el Congreso, todo lo demás para poderla hacer. O sea, no es así de que yo digo, el que le da poder absoluto al presidente es la ley contra los que estuvieron involucrados en el atentado del 11 de septiembre. Por eso pasó todo lo que pasó del ataque de la coalición y demás cosas. Pero las demás son leyes comunes de los Estados Unidos que tienen que seguir su proceso legal adentro. Y que están también sujetas a las leyes internacionales porque ellos dependen también de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Estamos de acuerdo? Porque acuérdense que nosotros, en todos lados, el Tratado Internacional es el máximo.
Y de ahí, Entonces, en ese lado, y hay muchísimas leyes, de ahí el lado de que cada país definió a sus terroristas de acuerdo a su amenaza que siente y su amenaza que lleva. No todos los grupos terroristas definidos por los países son reconocidos por la forma global como terrorismo internacional. ¿Sí? Entonces, en ese inter se hace en México una estructura legal, que es la que tampoco mucha gente conoce, que son las estrategias nacionales contra el terrorismo, que salen del Candesti. El Candesti es el que hace todas las estructuras, hace las propuestas. Se ha hecho muchas cosas, se han hecho 5 leyes o 4 que son para el ajuste legal, que son la ley de contra precursores químicos. Hay una estructura especial que se llama, el Sistema Nacional de Control de Exportaciones, que maneja, está en internet, buscan, es normal, maneja un concepto que se llama material de uso dual. El material de uso dual es el material que tiene uso lícito civil y uso lícito militar. Ok. Entonces, por ejemplo, un tipo de grafito especial que es para una válvula de una caldera. Ese mismo grafito, en otra presentación tal vez, o con el mismo, sirve para poderlo tener en un reactor nuclear o para tener una reacción nuclear en un reactor. Entonces, ese material que tiene su uso dual está controlado por una dependencia del Estado, de acuerdo a sus facultades de la dependencia, economía, defensa, marina. Y entonces, para poder hacer el comercio de ese tipo de material de uso dual, antes de que se pueda hacer el comercio, el Estado tiene que conocer cuál es el destinatario final. Ver cuál es el uso final que se le va a dar, que se llama así, destinatario final, donde es tripartita, el Estado, el vendedor y el comprador se hacen responsables de su uso final, y en ese uso final hasta entonces se hace la posibilidad de poder comprar eso que está en el Sistema Nacional de Control de Exportaciones. Y ustedes lo van a ver en internet, son un legajo grandísimo que viene especificado qué tipo de materiales son y qué dependencia los tiene. Por otro lado, la estructura también de nosotros contra el terrorismo es poder tener la posibilidad de crear estructura para poder capacitar, para poder tener la oportunidad de poder trabajar con ese tipo de eventos. No está, y otra cosa que también me la han reeditado, en México no hay terrorismo, y no es porque nosotros digamos o porque alguien diga. Hay controles internacionales en la estructura, tiene un control internacional, y hay documentos que están en internet. Por ejemplo, está el reporte de los Estados Unidos de terrorismo por estados. Ese cada año sale, es el Terrorist Reports, sale cada año, está en internet. El de este año no ha salido, el de este año sale por ahí. Ha de haber salido ya, sale como por los finales de noviembre. Okay. Viene de todos los estados, viene de todos los países, y ahí viene México. Esa es la parte, dijéramos, más global, porque es la parte que evalúa a todo el mundo en los Estados Unidos el terrorismo. Es más, en la época de Trump también salió que no hay terrorismo. Ha salido así. Dice, no hay terrorismo, hay delincuencia organizada y anarquismo, que es otro camino diferente. Entonces, y hay otra parte que es una parte civil. Hay un organismo económico, que es el índice global de terrorismo, que también se publica y es público. Lo hacen empresas de muchas partes del mundo para poder establecer ese índice global de terrorismo. Y ahí hay una calificación con respecto a cómo el terrorismo les afecta a sus actividades comerciales. Y vamos a la misma. En México no hay de esa estructura como terrorismo. O sea, el terrorismo internacional no existe. Ahora, ¿cuál es la diferencia que te platicaba de lo que puede ser el terrorismo con respecto a la delincuencia? El terrorismo entra en el sistema de creencias. El terrorismo entra en el sistema de la persona que no requiere un beneficio económico, no requiere ningún tipo de beneficio físico, sino nada más estar de acuerdo con su creencia, que no es forzosamente que sea religiosa, es una creencia ideológica que es muy difícil que te la puede quitar una ideología. Y el delincuente va por dinero, le mandan dinero, el otro, pues se le pasa al otro y ya. Ese es lo crítico, porque de acuerdo a cuando empezó el grupo de países a poder atacar el terrorismo encabezados por los Estados Unidos, que fue la coalición internacional, se dio un fenómeno bien especial, que se convirtió el terrorista combatiente extranjero, que fue gente de otros países al conflicto.
de un conflicto local, gente que estaba involucrada ideológicamente con ellos, se fueron a ese país que es el terrorista combatiente extranjero. Cuando acaba el conflicto, ese señor que ya está entrenado, que ya tiene todo eso, pues se regresa a su tierra. Claro. Y ahí tiene posibilidad de poder seguir trabajando. Entonces, en eso y poder hacerlo ideológicamente. Tan es así que a los Estados Unidos le ha pegado, sus recientes atentados han sido por gente local. O sea, no hay como en el atentado del 11 de septiembre de que alguien extranjero estrellara un avión. Ahorita es alguien local que vive en una ciudad y que en el atentado de Boston, 2 jovencitos encontraron en internet fortuitamente cómo hacer y digo, ahorita les explico las comillas, de cómo hacer un altavoz explosivo con una olla de presión. Y están convencidísimos de eso. A la organización terrorista no la conocen, nunca han estado con ella, no saben ni quiénes son, nunca han tenido ninguna relación con ella, simplemente la conocen y llega una cosa que se llama el terrorismo inspirado. O sea, me inspiró y lo hice a nombre de ellos, sin conocerlos, sin tenerlos ni nada, es el terrorismo inspirado. Y ese es lo crítico, porque puede ser cualquiera, o sea, el delincuente tal vez tú lo puedes manejar o lo puedes ver cuando hace comercios y todo es por el estilo, pero el terrorismo es diferente en ese estilo. Entonces, por eso la estructura del terrorismo lleva una manera diferente de tratar a la delincuencia organizada, que no se mezclan. Porque hay una resolución de Naciones Unidas también que habla sobre eso y dice que no hay evidencia de la mezcla, no tanto en cuanto a trabajo juntos, sino que los dos son tan territoriales que uno afecta al otro. No pueden coexistir en un mismo territorio las dos fuerzas, pero sí pueden hacer el uso de sus servicios. O sea, puedo utilizar tu ruta de tráfico, tu ruta de cosas así para poderlo trabajar. Utilizarlo como un prestador de servicios. Ok, entonces en México no hay terrorismo, hay grupos delincuenciales y anarquistas. Exacto. Cuando ustedes ven ahí en los eventos que hay en la Ciudad de México que pintan un círculo con una A, esos son. O sea, no aparecen en cualquier tipo de marcha o cualquier tipo de acción social que quiera hacer alguna asociación, aparecen los señores que ponen un círculo y una A. Ahí les va. Por ejemplo, esta gente que anda pintarrajeando son anarquistas que se suman a una causa que ni siquiera puede hacer de ellos. Y ahí anda destrozando el Ángel, los bancos y pintando esta parte, pintando las propias calles. Déjenme decirles que en algún momento con una empresa de comida rápida que es de hamburguesas, para no decir el nombre, ya el jefe de seguridad, quien mando saludo, mi querido David, el jefe de seguridad ya sabía quiénes eran los anarquistas, que eso está. Ahora está el crimen organizado, que legalmente es crimen organizado ante la ONU y ante Dios. Hombre. Y hay organismos también que se encargan de eso. Ok. Ahora, para dejar en blanco y negro y pasar a otro tema importante, no hay un sustento jurídico más que palabras de este señor o de estos señores, porque está convirtiendo en una costumbre de estar ofendiendo a otros países, de decir, voy a declararlos, porque no es lo del 9/11, los voy a declarar terroristas y vamos a poder entrar. Eso está por verse, porque no nada más, el presidente está facultado para el 9/11 para hacerlo y ya dijo a la ONU, oye, sí, porque tiene todas las características, fue un extranjero, eso es terrorismo. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de nuestro es mejor ni hacerle caso o en otros términos, con todo respeto, ni pelarlo al desgraciado, porque son amenazas ridículas que solamente su gente, sus conciudadanos, pues se creen y le apuestan, ¿no? Imagínense para meter un loco acusado de abuso sexual, de defraudación, que lo hayan hecho presidente y que quiera volver a hacerlo, pues solamente su propia gente, ¿no? Digo, con todos los respetos, con todo el respeto a los americanos, pero entonces es burlarse, son como los nuestros, ¿no? Y yo voy a bajar el petróleo y o sea, son promesas de campaña que no tienen un sustento jurídico para poderlo hacer. Entonces, cuando sea así, pues ya mira, tomarlo de quien viene y se acabó, ¿no? No hay esa posibilidad de decir, pues de crimen organizado o de grupo organizado, de crimen organizado, ahora te voy a hacer tal. Dices, no. Hay tratados internacionales, reglas ya hechas a las cuales tú te estás sometiendo, que terminan haciendo lo que quieran. Lo hemos visto y ahorita vamos a hablar también de eso, que ahora está
apoyando al ejército israelí contra el Líbano y sobre el grupo Hamas, con aviones, con todo, están yendo con todo. Y me gustaría que tocáramos esa parte, comandante, en cuanto a, ¿es una guerra Israel-Hamas? ¿Por qué no es considerada guerra? ¿Y cuál es la diferencia de ellos con Rusia y con Ucrania? Bueno, platícanos. Hay leyes de la guerra, hay muchas maneras de trabajar y tenemos gente muy especialista en esto, pero la guerra tiene una estructura y tiene unas obligaciones y cosas que hay que hacer en un conflicto que es una guerra, acumulado como guerra. Para empezar, es un Estado contra otro Estado, con sus fuerzas armadas reales, las oficiales, que son los que tienen la posibilidad de un conflicto por alguna razón. Su propio ejército. Se conocen, los dos líderes se conocen, bueno, tienen comunicación los dos líderes, sí. Puede haber un intermediario. Ojo. Sabes dónde está el otro, o sea, le puedes mandar al presidente de otro ejército, por ejemplo, los rusos le pueden mandar a Ucrania los comunicados, el ucraniano se los puede mandar a Rusia. Es más, hay leyes ahí para trabajar eso, para trabajar lo que es la guerra. Y ahí donde viene todo lo que han hablado en las noticias de cómo es una guerra. Lo dejo asentado. Es dos naciones, dos ejércitos, dos líderes que se conocen y que pueden llegar a acuerdos por intermediarios o incluso entre ellos mismos. Eso es una guerra, para dejarlo con esas condiciones. Son dos ejércitos, son dos naciones, dos dirigentes con sus propias causas y bajo los tratados, porque la guerra también dicen que el amor y la guerra todo se vale, no todo se vale, entre comillas, porque ya tenemos organismos internacionales que pertenecen o no pertenezcan a la ONU, pero que estamos declarando para decir, ok, estas condiciones sí hacen una guerra, que es Ucrania y Rusia. Ahora, ¿qué pasa y cómo se le debe de decir, ya no en la guerra de Israel, para todos los que nos están escuchando, reporteros y que dicen guerra, abusados, mis chavos, escuchen. Sí. Ahora, ¿cómo se considera Israel no es Palestina, con este grupo Hamas? Ojo, no Palestina, Hamas está dentro de Palestina, que es un grupo que ya nos lo va a explicar, ya no es guerra. Platícanos, desmenúzalo. Bueno, ese conflicto ahorita está de moda por todo lo que ha pasado, pero realmente es un conflicto milenario, o sea, de los 60 para acá, desde que se creó la República de Israel ha estado en eso, porque ese es la parte de un territorio que quedó bloqueado entre gentes de las mismas familias, de la misma etnia, del mismo trabajo, y es un conflicto que tiene muchísimo tiempo, ustedes deben buscar, es grandísimo. Cuando hicimos eso, te platicé de que cada estado nombra o define a su terrorista como amenaza. El Estado de Israel específicamente, su amenaza es el grupo armado Hamas. Israel lo define como grupo terrorista, porque es el único con el que tiene. Más, Israel no tiene acción con ningún otro grupo terrorista más que con ellos, porque es milenario ese trabajo. Sí. Pero internacionalmente está reconocida más como un grupo armado, o sea, no es un grupo que afecta en acciones terroristas al mundo, sino nada más es un conflicto intermedio, pero es entre un ejército regular contra un grupo armado, que no es contra Jordania. Ya no es país. No, Jordania. La diferencia. Jordania, por algunos tratados de antes, el Tratado de Oslo y demás cosas que, si mal no recuerdo, es ese, no le deja tener un ejército y tiene una policía nacional, que es la Autoridad Nacional Palestina. Esa policía está centrada en la parte de Jordania, no en la... el crecimiento del grupo Hamas ha hecho que él sea el que tiene el control de esa región, por muchas cosas que casi siempre en la historia nos han inculcado acá, y el bueno y el malo malo. Sí, no es así. Y no es así, todos tienen sus altibajos y todos tienen su porqué. Sus propios intereses. Y sus propios intereses, claro. y algunos son justificables y no contra el otro. Pero eso tiene desde más de 50 años eso. Entonces, en ese los líderes de Hamas no pueden estar en ese grupo. Es una franja muy pequeña, obviamente con un territorio montañoso muy grande, y que han tenido más de 800 años para poder organizar el terreno. Entonces tienen lugares internos, túneles, son montañas que son inexpugnables. Entonces ha sido eso difícil, que es ahorita lo que tiene la acción, pero al que se carga la acción de guerra es al ejército de Israel, porque él sí es una nación con un ejército constituido. Entonces a este cuate sí le exiges lo que son las leyes de la guerra,
Pero acá, ¿cómo se las exige si es un grupo armado? Así es. Y los líderes no están ahí, o sea, no hay manera de que pueda mandar un comunicado con el líder de Hamas, porque probablemente no estén ahí, están en otro lado. Están dirigiendo la operación desde algún lado del mundo, de algún lado de No ahí. necesariamente ahí. No necesariamente ahí. Y por ejemplo, en una guerra, en el país que está en guerra, como lo hemos visto el presidente Zelensky, el presidente Putin, en sus países están dirigiendo su guerra. Y acá no. Acá nada más es contra ese grupo armado, que no es contra Palestina. Que no tiene una cara, que no tiene es una reconocible cara, y que no hay comunicación. No. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Pues que ha tenido muchísimos años para adoctrinar, para entrenar, para hacer muchas cosas a la misma gente de ahí. Y una cosa bien específica, o sea, el ejército, van los conceptos de por qué se creó una cosa. Cuando tú haces tu empresa, sacas una misión para qué va a servir tu empresa y se enfoca sobre esa misión. Bueno, un ejército sirve para proteger a los ciudadanos y al territorio de un país. Salvaguardar la integridad y soberanía, ¿no? Ajá, de ese país. Ese es el concepto global contra cualquiera. Pero la creación de Hamas está hecha para destruir a Israel. O sea, su misión desde hace 50 años Incluso ha sido ideológica. Ajá. Ya, ¿no? Ya es destruir Israel. Entonces, no hay una posibilidad de conflicto de convivencia, de unión, vamos a trabajar juntos, porque el hecho principal de Hamas es destruir Israel. Ahora, es un grupo, busquen ustedes dice mi hija que lo que no está en internet no existe. Busquen ustedes en internet, hay reportes de los conflictos de Hamas de Naciones Unidas, y en todas partes está en español, dice grupo armado, grupo armado, grupo armado. En ningún momento lo declaran terrorista. Hubo una propuesta, y es lo que también publicaron, hubo una propuesta de la Organización de Estados Americanos para considerar grupo terrorista más. No me acuerdo si fue en el 2017, en el 87 lo hizo, en el 2017 hicieron varias propuestas, pero el que los debe declarar es el Consejo de Seguridad. Entonces hicieron una propuesta. Entonces, para nosotros en nuestra estructura no es un grupo terrorista porque están... Ahora, ¿dónde viene la otra parte de la estrategia de las Naciones Unidas? Hay un sistema que se llama el sistema de sanciones. También es público. En el sistema de sanciones hay como 5 o 6 sistemas de sanciones. Hay contra piratería, contra desarme, contra tráfico ilícito de cosas y demás. Dentro de uno de ellos hay sistemas de sanciones de terrorismo. Ese sistema de sanciones contra el terrorismo tiene los grupos que son contra los que se va a actuar y tiene una lista yo les recomiendo que la busquen, se van a dar ustedes una sorpresa de personas, o sea, con nombre y apellido, y empresas, personas y entidades que la comunidad internacional ha relacionado con los terroristas, y es una lista muy, muy amplia. Y de eso se supone que en esa estructura jurídica el Estado no puede realizar actividades comerciales con los que están en esa lista hasta que no salgan de la lista. Y van a haber empresas que son muy conocidas y personas pues que son personas, o sea, con nombre y apellido, y ahí se llama ese sistema de sanciones contra el terrorismo, y hay personas y cosas y es público, está en internet. Para dejarlo más claro, si hay una guerra de Israel contra un grupo armado, eso es considerado, ¿no? Digo, guerra por las leyes, o sea, el término de guerra así como de ley es un conflicto armado. Es un conflicto armado. Es un conflicto armado entre dos. Ok, no son terroristas los del grupo Hamas. Para nosotros, para Israel sí. Para Israel sí son terroristas por los actos que cometieron. Y porque ellos los declararon terrorista en su legislación. Chequen. En la de ellos. Entonces, hay una guerra entre Israel, entre dos grupos armados. Hay un enfrentamiento entre dos grupos. Armado, un ejército contra un grupo armado de ideología que va en contra de Israel. Que es lo que no tenemos en México. Los actos que ellos cometieron, uno porque declaró por Israel, el traspasar las fronteras para asesinar, secuestrar, ¿son considerados actos terroristas? No hay una definición de acto terrorista porque ese es acto terrorista para el país, porque él los considera terroristas. ¿Sí? Okay, es como si México lo dice, para mí esto es un acto terrorista, ya lo van a considerar terrorista, pero quiero entenderlo así, corrígeme, en términos legales internacionales de tratados, no es reconocido como terrorista. Es un grupo armado que transgredió una frontera y que generó, por supuesto, asesinatos, secuestros, todo ello, como lo tenemos en México. Hablemos, sí. Con este punto cerramos.
sin querer comparar o competir con lo que sucede en México y con lo que sucede allá. Yo aquí veo que hay apoyo hacia Israel y hacia los palestinos, que estamos sorprendidos de lo que está sucediendo cuando no miramos adentro de casa. Hablamos de técnicas, o más bien ni siquiera de técnicas, hablamos de cómo llegan a asesinar a mexicanos entre propios grupos, y no decimos nada, donde mueren niños, donde hay armas calibre 50 milímetros, granadas, todo este tipo de armamento que se está utilizando en nuestro país, de mexicanos contra mexicanos, y no decimos nada. Yo creo que es bien lamentable, y la verdad sí es muy fuerte ver los niños muriendo, pero también hay que ver que aquí en México mueren, y también de hambre, no nada más por la guerra, ¿no? Con todo respeto no con todo respeto, con el respeto que me merece quien debería estar evitando esto, ¿no? México tiene su propia guerra, si le queremos llamar guerra, o si le podemos decir guerra entre estos grupos armados, enfrentamientos. Entonces ya nos queda, ¿no? Que es una guerra que son dos países, dos ejércitos, dos presidentes. Grupos armados como es Hamas y declarado guerra por el propio Estado de Israel. En el caso de Estados Unidos, fueron acciones terroristas, lo que fue el 9/11, y sí, que él generó una estructura legal de 4 leyes muy independientes. Hechas por ellos, ya saben cómo se las gastan. Y cheque, no con México, desde que llegaron a invadir estos europeos o del otro continente que llegaron a invadir nuestro continente, siempre ha habido un abuso con Cuba, y nos califican, ellos consumen drogas, pero tú eres el malo, y nos califican una serie de pasadeces, de listos que ya se va acabando. Pero no es el punto. El punto es que sí nos queda ya más definido por qué no es una guerra, cuando sí es una guerra, qué es lo que dice la propia ONU, que es el organismo internacional, los que están agregados, en este caso como Rusia, que no es parte de la ONU, que no es... Bueno, hasta el punto tiene su representación en el Consejo de Seguridad. Porque son entonces, los cinco que manejan armamento nuclear. No es de la Unión Europea, pero sí está agregado ahí y se somete a tal. Por eso es que él, por esos propios riesgos. Ahora es diferente a lo que está sucediendo en Israel, lamentable, con Palestina. Sí. Ahora, lo que puede hacer es que el conflicto crezca para todos los que están apoyando externos. Entonces, si hay alguna fuerza, ahorita están apoyando grupos también, grupos terroristas que ya están con ellos, que quieren apoyar. Pero a la hora de que crezca el conflicto, que puedan apoyarlos de diferentes formas, y que en algún momento un país, por ejemplo, ahorita no hay países que lo hayan apoyado abiertamente el país, sino ese grupo armado de ese país que tiene liderazgo en alguna cosa, que se ha uniformado como militar, pero ese grupo armado de ese país que apoya a su grupo armado de la misma etnia, del mismo grupo. Y que eso puede venir una tercera guerra mundial. Hoy por hoy, Estados Unidos llamando portaaviones y un buen número de elementos para atacar al grupo Hamas. Porque, bueno, sabemos que Estados Unidos siempre ha apoyado a Israel por lo que a él le convenga. Y los libaneses que están atacando a Israel. Ahora, tocamos madera, que llegue a agregarse China y Rusia con Líbano, o con el propio... Con los propios grupos Hamas, ¿no? Que digan, no, que se pongan el sombrero, que digan, pues no, pues vamos a apoyar a los palestinos, que dicen, oye, no, por eso es que es una madeja, ¿no? Y eso ha pasado, ustedes busquen la historia de Israel con Hamas desde los 60 pasado, de alguna manera la historia se reproduce, pero pues ahora lo tenemos en vivo y en directo en la televisión, todo lo que pasa en ese momento, y antiguamente pues se ve que esperar el noticiero del cine para poderse enterar, ¿no?, de cómo salían las cosas, y ahorita es lo que sale. Pero el conflicto en sí, tienes desde que se hizo el Estado de Israel, ¿no? Y por supuesto, quien se beneficia, ¿no? Por ejemplo, aquí los narcos con todo el armamento, pues ¿quién cree que nos lo mandan? Así de absurdo. Quieres pasar para allá y hay colas y detectores y todo, ¿no? De allá para acá puedes llegar con un vehículo lleno de armas y pasas, no se revisa. ¿Por qué? Pues yo creo que están babeando las autoridades, que lo revisen también. ¿Quién se beneficia de la venta de armamento? Pues nuestros vecinitos.
¿Quién le está mandando aviones, caza, tanques? Pues ya aquí hay varios, ¿no? Que dicen, no, desde Londres, o bueno, de Reino Unido, pues ya también están mandando armamento. Y pues por supuesto que alguien aquí está siendo rico y a alguien le convienen las guerras. Y si no las tienen, pues le inventan. Acuérdate lo que llegó a suceder de la invasión que se tuvo sobre Irak, que decían que había armas nucleares. Pues nunca hubo nada, pero ¿qué tal? Y no arreglaron nada. O sea, ya de entrada la guerra... Aquí solo salen ganando 2 o 3 personas. Y la verdad de de las guerras, además de la Segunda Guerra Mundial, hasta ahorita se están sabiendo verdades. O sea, quién es el bueno, quién es el malo y qué hace en sí, qué hace el mal, se va a saber mucho más adelante. Acuérdense que en forma militar hay información y contrainformación y las dos se manejan. Entonces, no, la base fundamental es que no hay malos malos, ni buenos buenos, ni los que están trabajando. Hollywood no es su libro. Hollywood, acuérdense que tienen sus héroes. Que yo pongo, que digo, pues no que muy buenos, y no atrapan a nadie de las drogas. ¿No se te hace raro que de toda la frontera que llega hasta Canadá, sus grandes policías hollywoodenses no agarran a nadie? Entonces no te agarres a Hollywood como historia, aunque digan historia de la vida real, sí, pero siempre vas a ver la bandera estadounidense atrás. Y yo respeto mucho, tengo muchos amigos, aparte los respeto a los estadounidenses, pero eso de Hollywood, la verdad es que no se lo cree ni su abuela. Mi teniente coronel, muchísimas gracias por venir. Te quisiera yo invitar a un espacio aquí, incluso de debate y académico, independientemente de que te quiero invitar a nuestro próximo diplomado en protección ejecutiva, único y primera vez en la historia de México, para que nos des alguna materia. Queremos elevar ya el nivel de los escoltas en nuestro país o en la materia de protección ejecutiva en cuanto a las técnicas, porque aquí tenemos que hacer en avanzadas de seguridad lo que son los barridos para detectar productos o artefactos de explosivos, cámaras, que nos puedas ayudar en esa parte, cómo hacerlo. La herramienta. Hay herramienta que está puesta a disposición, que ya está en México la herramienta, y hay gente que la tiene esa herramienta para poderla, ya no hay que traerla de la luna, ya existe aquí la herramienta y son auxiliares que todo el mundo usa, y ahorita se están haciendo más pequeños, se están haciendo más útiles, hay manera de trabajarlo, los K9 tienen centro de entrenamiento aquí en México, o sea, son herramientas que están puestas para el mejor uso de todos. Que nos ayudes y nos orientes en protección ejecutiva, cómo debemos llevar la protección ejecutiva a la protección del futuro. Del futuro hablo del 2024, sí, que es el año de la protección ejecutiva en nuestro país. Pues muchísimas gracias. Algunas palabras para los todos que te admiramos, hombre. Pues agradeciendo a la invitación, después de mucho tiempo, les agradezco y disculpen que no hubo la oportunidad de poderlo trabajar. Le agradezco mucho a mi queridísimo amigo de tanto tiempo que no se pudo ver, pero siempre hay momentos, les agradezco y que hayan tenido la oportunidad de escucharme. Obviamente no soy la palabra de Dios, hay muchas cosas adelante, les quise transmitir lo que durante muchos años, a esto me he dedicado 27 años, a todo eso que les platiqué. Y ahorita ya estoy retirado del ejército, ya estoy fuera de la institución como retirado, pero seguimos apoyando a los compañeros y en estas cosas nuevas que pueden trabajar y la experiencia que uno pueda tener en el camino de todo esto, y pues disfrutar lo que es el momento que yo tengo apoyando seguridad privada desde hace, me acabo de retirar hace 2 años, pero los compañeros me conocerán que estoy en seguridad privada en capacitación desde hace más de 15 años. Y aquí se lo digo, el culpable es el licenciado Fajardo, que es el que nos escucha. Él fue el que me embarcó en y pues ya no me dejó salir. Ni te vamos a dejar ir. Saludos por ahí al Sensei. Y señores, pues no se pierdan los episodios de VIP On Air. Vamos a seguir trayendo gente de este nivel y muchas sorpresas más. Y por supuesto, cuídese y documéntese, no le crea a Hollywood, de verdad, ni se espante ya. Hoy nos quedamos más tranquilos de lo que esta gente gandalla quiere seguir humillando a nuestro país. No lo permitamos. Tenemos nuestras raíces, seamos orgullosos de nuestras raíces y seamos pilares en materia de seguridad privada de lo que es la seguridad. Señores, cuídense mucho y ahí se ven.